Llegando el mediodía, se oscureció todo el país hasta las 3 de la tarde. A las 3 en punto, Jesús gritó con voz fuerte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué debemos hacer de estas extraordinarias palabras de Jesús en la cruz? Para algunos cristianos son casi insoportables. ¿Puede ser verdad que Jesús pensó que Dios Padre lo había abandonado? ¿Por qué Dios abandonó a su Hijo Jesús cuando éste estaba en la cruz? ¿Jesús perdió las esperanzas cuando fue crucificado? ¿Se desesperó cuando Él estaba en la cruz? Y yo soy el documentalista, y esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay dos maneras importantes de entender estas misteriosas palabras que Jesús cita en el Salmo 22. La primera posibilidad es que las palabras de Jesús no son una expresión de abandono, sino, paradójicamente, es una expresión de esperanza en Dios. Porque, aunque el Salmo 22 comienza con un Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, el resto del Salmo es un himno de acción de gracias a Dios. Y recordemos que el Salmo 22 pertenece al Antiguo Testamento, es decir, antes de la llegada de Jesús. Por lo tanto, Jesús comenzó citando el Salmo 22 del Antiguo Testamento y en realidad quería darle gracias a Dios. Pero ¿por qué entonces no terminó de decir todo el Salmo? Pues esta primera posibilidad nos dice que Jesús estaba de alguna forma abreviando el Salmo. Así como por ejemplo en la frase "El Señor es mi pastor", que es usualmente tomada no solo como una afirmación de Dios como pastor, sino también como una forma abreviada de todo el Salmo. En resumen, esta explicación frecuente de las palabras de Jesús desde la cruz es que Él estaba usando la línea del Salmo 22 para expresar su confianza en Dios. Pero seamos sinceros, toda esta posibilidad es realmente muy rebuscada. ¿Por qué deberíamos de interpretar todo de una forma y luego solo estas palabras de esta otra forma? Pues eso nos lleva a una segunda posibilidad. Es una posibilidad en la que Jesús realmente se sintió abandonado. Esto no quiere decir que Jesús se desesperó, porque no creo que alguien que haya visto, sentido y conocido a Dios pueda perder la fe en Él en algún momento oscuro. Es como si de pronto fueras llevado al cielo y conocieras a Dios y resucitara a tus seres queridos y multiplicara los peces delante de ti y lo vieras a los ojos. Te abrazara y te dijera: yo soy tu pastor y nada te faltará. Esa sería la máxima prueba de que Dios existe. Bueno, pues a Jesús le pasó todo eso y más. Entonces, ¿por qué dijo esas palabras? Veamos. No es descabellado imaginar a Jesús después de haber sido azotado, humillado, torturado, escupido y todo lo demás, sintiéndose como si su Padre estuviera ausente. Entonces aquí necesitamos distinguir a una persona que cree en Dios, pero que este Dios está ausente. Esto es común en la vida espiritual. Ustedes pueden haber experimentado esto por sí mismos, y más, si se convirtieron en ateos que antes eran creyentes, pero que dejaron de serlo porque nunca sintieron a Dios cerca de ellos. Piensen en todo lo que Jesús tuvo que pasar en este punto de la pasión. Primero, fue el testigo de la traición de Judas. Luego todos menos uno de los apóstoles huyeron.
Después fue sometido a una agotadora serie de persecuciones nocturnas, brutalizado por los guardias romanos y arrastrado por las calles de Jerusalén bajo un peso aplastante, para finalmente ser clavado en la madera y sufrir dolores insoportables. Todo esto puede haber sido la soledad más grande que cualquier humano haya sentido. Entonces, volvemos a la pregunta: ¿por qué Dios abandonó a Jesús? La respuesta es sencilla. Esto es debido a algo que los escritores espirituales llaman la noche oscura. ¿Qué es la noche oscura? Es un estado de emoción que se mueve muy cerca de, pero que no acepta, la desesperación. Veamos un ejemplo. En sus primeros años, la beata Teresa de Calcuta, la fundadora de las Misioneras de la Caridad, disfrutó de diversas experiencias místicas de intensa cercanía con Dios. También experimentó la más extraña de las gracias espirituales, una locución. Ella realmente dijo haber escuchado la voz de Dios, pero luego de eso, nada. En los últimos 50 años o más de su vida, hasta su muerte, ella sintió una sensación de vacío en su oración. En un momento dado, ella escribió a su confesor: «En mi alma yo siento ese terrible dolor de pérdida, de que Dios no me quiere, de Dios no siendo Dios, de Dios que en realidad no existe». Cuando sus diarios y cartas fueron publicados no mucho después de su muerte, en el libro llamado Come Be My Light, muchos lectores quedaron sorprendidos por estos sentimientos y se preguntaban: si la Madre Teresa sentía todo esto, ¿por qué entonces seguía creyendo en Dios? Lo que pasa es que las cartas de la Madre Teresa no significan que ella haya abandonado a Dios o que Dios la haya abandonado a ella. Lo que ella hizo fue un acto radical de fidelidad, basado en una relación que ella todavía creía, a pesar de no sentir la presencia de Dios. Ella confió en su experiencia anterior. En otras palabras, ella tenía fe. Jesús no se desespera. Él todavía está en una relación con Dios, llamándolo desde la cruz. En medio del terrible dolor físico, abandonado por todos excepto por unos pocos amigos y discípulos, y enfrentando su muerte inminente. Cuando sería casi imposible para alguien pensar con lucidez, él se sentía abandonado. Por lo tanto, Jesús entiende no solo nuestro sufrimiento carnal, sino también nuestro sufrimiento espiritual en estos sentimientos de abandono. En palabras más modernas, si eres ateo, sientes la ausencia de Dios y te sientes abandonado, entonces, sorprendentemente, eres más como Jesús. Él era igual a nosotros, se hizo un hombre. Y Él experimentó todo lo que nosotros. Así es que cuando tú luches en tu vida espiritual, cuando te preguntes dónde está Dios, cuando tengas dudas, cuando haya oscuridad e incluso cuando estés cerca de la desesperación, recuerda que hubo alguien que fue humano, que sufrió y que te entiende completamente. Yo soy el documentalista. Y esto fue, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Saludos especiales para Mundo Teorías, Jimbo Cross, Juan Aldama, Rique Peña Félix, Dariani Matos, Chin Ryu, José Torres, Nayara de Mateo Music, Pablo Vázquez, The Walker Gold 13, Nicolás Rojas Rojas, Trendcraft 012, María Neto de la Hoz, Javier García,
Joiner Steven Caballero Abril, Crister Eonek D, Robert Juan y Randy González. Gracias y hasta la próxima.